Siempre creí que el silencio entre dos personas decía más que cualquier discusión. Elena y yo no habíamos peleado en meses, no porque estuviéramos bien, sino porque el silencio se había asentado en nuestro matrimonio como el polvo en las esquinas de la casa. Éramos corteses, eficientes, ensayados. Esa mañana, la lluvia susurraba contra las ventanas y ella ya se había ido a la oficina. Entré en su estudio, ese despacho compartido que casi nunca usábamos juntos, buscando un permiso de obra que me había pedido entregar en el ayuntamiento. Había dejado todo sobre su mesa de dibujo, apilado con la meticulosidad de siempre. Planos, formularios de inspección, propuestas de contratistas. Fui hojeando con cuidado, no por sospecha, sino por costumbre. Entonces lo vi, un rollo de papel más grueso, algo gastado, medio escondido debajo de los planos más recientes. Movido por la curiosidad, lo desenrollé. No era suyo. O, al menos, no estaba firmado por ella. En la esquina inferior, Observatory Revival, Borrower 3, J. K. Miró. Ese nombre fue como una interferencia en mi cabeza. Familiar. Incorrecto. Cargado. Me quedé quieto un minuto entero, sosteniéndolo, observando las líneas y curvas que trazaban exactamente el mismo proyecto que ella acababa de ganar. La ciudad había hecho un espectáculo con ello, la brillante propuesta de Elena Solberg para revivir el viejo observatorio de Stoneford. Su proyecto legado. Pero ese diseño no era suyo. Era la mano de otra persona. La firma de otra historia. Y, sin embargo, el estilo era inconfundiblemente suyo. Lo había adaptado, suavizado, modernizado, pero la estructura original no le pertenecía. Era prestada. Tal vez robada. Y ese nombre, J. K. Miró, encajó. Julian Miró. Su mentor de universidad. Un hombre del que solo había oído mencionar de paso. Corrección, un hombre al que ella una vez llamó un fantasma brillante de mi pasado. El recuerdo llegó de golpe, como una ráfaga nítida, una cena hace 3 años, cuando ella estaba algo mareada por el vino y dijo algo que no entendí del todo en su momento. Algunos fantasmas no te persiguen directamente. Solo dibujan tus planos y desaparecen. Pensé que era poesía sin sentido. Me reí. Ella no. Y ahora, yo tampoco reía. Me senté en su escritorio, coloqué el borrador viejo junto al actual y comencé a compararlos. La base, la rotación de la cúpula del telescopio, el trazado de las rutas de luz, un 85% idéntico. No, no era inspiración. No era colaboración. Era copia. Y eso cambió algo en mí. No porque hubiera tomado una idea ajena, los arquitectos lo hacen. Las ideas convergen. Sino porque no me lo dijo. Porque había construido su legado público, ese gran momento de su carrera, sobre una mentira. Y yo había sido el hombre que aplaudía desde la primera fila, el esposo orgulloso, el espectador fiel. ¿Qué más había aplaudido? ¿En qué más había creído? Esa noche no le dije nada. Cenamos, pasta recalentada, y me habló de una frustrante demora con la Junta de Preservación. Asentí, sonreí, le serví vino. Me dio un beso en la mejilla, distraída, y se fue al pasillo a contestar una llamada. La puerta estaba abierta. La oí decir, todo está en marcha. No te preocupes, lo tengo bajo control. Esa fue la primera noche que no dormí. No por rabia, por despertar. No me engañaba en el sentido convencional. Pero algo dentro de mí empezaba a moverse rápido, el suelo cediendo bajo 8 años de lealtad tranquila. Me llamo Daniel Solberg. Creía en la confianza como otros creen en la gravedad. Pero esa noche, sentado bajo la tenue luz de la cocina, una verdad orbitaba mi mente como un satélite negándose a caer. Si la vida que construimos se basaba en el diseño de otro, ¿en qué matrimonio estaba viviendo realmente? Pasaron 3 días antes de que dijera su nombre en voz alta. Julian Miró. Lo escribí en el buscador una noche, mucho después de que Elena se quedara dormida a mi lado, acurrucada hacia la ventana, como siempre. Dormía como alguien que confiaba en el mundo. Le envidiaba eso. Los resultados eran escasos. No tenía redes sociales. Ni artículos, ni fotos recientes. Solo algunas menciones académicas de hace años. Profesor. Diseñador urbano. Una foto borrosa de él aceptando un premio, recortada justo por los hombros. Parecía común. Nada de fantasma, pero sí de esos hombres que dejan su marca y luego desaparecen. Seguí bajando y encontré una publicación en un foro,
vieja, archivada, con el polvo digital del olvido. Un estudiante preguntaba, ¿qué pasó con Julian Merrow? Desapareció después del proyecto Silver Point. Una respuesta decía, se fue del país. Agotado. O traicionado. Depende de a quién preguntes. Traicionado. La palabra me golpeó como una marea baja arrastrando todo. Cerré el navegador. No necesitaba una biografía. Necesitaba la verdad. A la mañana siguiente, le pregunté a Elena si alguna vez había tenido noticias de alguien de la universidad. Parpadeó, justo cuando tomaba café. Qué raro. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Me acordé de uno de tus profesores. ¿Cómo se llamaba? ¿Julian algo? Me miró medio segundo más de lo necesario. Luego sonrió. Julian Merrow. Sí. Dios, no pensaba en él desde hace años. Un tipo brillante. Un poco inestable. Se perdió del mapa después de la maestría. ¿Por qué? Su nombre apareció en un libro que estaba leyendo. Mentí. Asintió lentamente, con una mirada difícil de leer, y volvió a su tostada. No me preguntó qué libro era. Esa tarde, salí a caminar hacia el observatorio, el que su firma estaba restaurando. El sitio aún estaba en preparación, andamios rodeaban la cúpula como un capullo. Un par de obreros fumaban junto a la cerca. No entré. Solo lo miré, ese edificio, ese proyecto, y me pregunté cuánto de todo eso era realmente suyo. ¿Cuánto era prestado? ¿Heredado? ¿O peor, robado? Y entonces lo vi. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un sedán plateado, sin carpeta, sin chaleco, solo observando el sitio con los brazos cruzados, como un hombre que recuerda algo que nadie más sabe. Se dio cuenta de que lo miraba y asintió una vez. Sutil, casi imperceptible. Luego se subió al coche y se fue. No necesitaba preguntarle su nombre. Algunos fantasmas no te persiguen, solo esperan. Esa noche, observé a Elena servirse una copa de vino y acurrucarse en el sofá. Tarareaba, suavemente, sin pensar. Y sentí algo extraño, no rabia, no traición, sino duelo. Duelo por el hombre que había sido. Por el esposo que creía que el amor se construía solo con esfuerzo, y no con verdad. Ella me miró. ¿Estás bien? Dudé. ¿Alguna vez piensas en cuánto de nuestra vida construimos sin detenernos a comprobar si es real? Ella se rió suavemente. Qué forma de pensar. Luego me besó en la mejilla. Y así, el silencio entre nosotros se hizo aún más profundo. Hay una diferencia entre no saber algo y elegir no saberlo. Durante semanas, viví en ese espacio intermedio, donde la sospecha susurra, pero la certeza guarda silencio. Me decía a mí mismo que todo era circunstancial. Un plano olvidado. Un viejo mentor. Una copa de vino servida con demasiada soltura. Pero una mañana, mientras me afeitaba, lo vi en sus ojos. Ella entró al baño tarareando algo con ritmo de jazz, con el móvil en la mano. No me vio al principio. Solo se apoyó en el lavabo y revisó un mensaje, y sonrió. No fue esa sonrisa rápida y cortés a la que me había acostumbrado. Fue algo más suave. Íntimo. Entonces levantó la vista, sobresaltada. Oh, no te oí. Buenos días. No dije nada. Guardó el teléfono con rapidez y me besó en la mejilla. Estás muy callado últimamente. Me limpié la espuma de la mandíbula y la miré a través del espejo. Tú también. Ella rió, pero hubo un destello de incomodidad en su mirada. Y ahí lo supe, no la había perdido recientemente. La había estado perdiendo poco a poco durante años. Un grado a la vez. Como una fuga lenta en una habitación cerrada. Esa tarde visité a alguien que no veía desde hacía más de 10 años, Gideon Crow, un viejo amigo de la universidad, ahora jefe de proyectos en la Junta de Arquitectura de la ciudad. Habíamos perdido contacto con el tiempo, pero sabía que tenía acceso a los archivos de obras públicas. Me recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Vaya, Dan Solberg. No oía ese nombre desde hace siglos. ¿Sigues enseñando? Sigo enseñando, dije. Sigo respirando. Se rió. Entonces, ¿qué trae a un filósofo por el mundo de los planos? Dudé un segundo. Estoy investigando el proyecto del observatorio. El que está manejando la firma de mi esposa. Frunció el ceño. ¿Crees que algo anda mal? Creo que necesito ver las presentaciones originales. Y cualquier diseño enviado antes del suyo. Me miró largo rato y luego asintió. No eres el primero que pregunta. Mi estómago se hundió. ¿Quién más? Se encogió de hombros.
Un tipo. Muy discreto. No dio su nombre. Dijo que era consultor, verificando propiedad intelectual. Delgado, chaqueta oscura, acento británico. Julian. Claro. Gideon deslizó una tablet con las entradas archivadas. Había 3 propuestas para la restauración del observatorio. Solo una estaba marcada como descalificada, entrega incompleta. El autor, J. K. Miró. Abrí el archivo. Era el mismo plano que había encontrado en la oficina de Elena. Idéntico al que ella presentó después, con ajustes mínimos. Cambios estéticos. Nada estructural. ¿Es legal? Pregunté en voz baja. Frunció los labios. ¿Técnicamente? Ella lo presentó con su nombre después de que se descalificara el otro. Eso la hace propietaria intelectual, si no había acuerdo firmado entre ellos. ¿Y moralmente? Me miró directamente a los ojos. Moralmente, es un robo. Al llegar a casa, Elena estaba en una videollamada. La observé desde el pasillo, rostro iluminado, animado, confiado. Contaba una historia sobre inspiración, sobre chispas creativas, sobre noches largas dibujando y una visión que simplemente cobró vida. Me pregunté cuántas veces había contado esa versión, cuántas salas había llenado con esa mentira. Cuando me vio, terminó la llamada y sonrió. «Llegaste temprano». «Sí», dije, pasando de largo. «Tú también». Inclinó la cabeza. «¿Todo bien?» Me detuve en la puerta. «Elena, ¿recuerdas la primera cosa que diseñaste? La que te hizo querer ser arquitecta». Parpadeó. «¿Qué pregunta tan rara? Solo tengo curiosidad». Se relajó un poco. «Sí, fue un puente. Para un proyecto escolar. Cartón y palillos de dientes. El profesor dijo que parecía capaz de sostener a toda la clase. Supongo que quise construir cosas que hicieran sentir seguras a las personas». Asentí. Y entonces dije, en voz baja, «Curioso. Creo que yo quería lo mismo del matrimonio». Solíamos hablar de puentes. Cuando salíamos, Elena decía que eran la metáfora perfecta, conexión, estructura, tensión mantenida en equilibrio. Una vez bromeó diciendo que si nuestra relación fracasaba, sería porque alguien dejó de reforzar las uniones. Solía reírme de eso. Ahora entendía cuánta verdad había en sus palabras. Porque estar de nuevo en esa casa con ella, comiendo las mismas comidas, compartiendo la misma cama, fingiendo la misma vida, me hacía sentir como esas uniones crujían, se tensaban, a punto de romperse. Y tal vez ya se habían roto. La semana siguiente, asistí a una de las charlas públicas de Elena. Fue en el museo local, un panel sobre recuperar la historia a través de la arquitectura. Estaba en el escenario con su blazer oscuro y pendientes plateados, hablando con elegancia, claridad y convicción. La gente la admiraba. Se inclinaban cuando hacía pausas. Asentían con respeto. La observé desde la última fila. La mujer en el escenario no era una extraña, pero tampoco era la Elena con la que me casé. Aquella Elena tenía sueños, sí, pero también ternura, dudas, humanidad. ¿Y esta versión? Era una figura diseñada, compuesta, intocable. Habló del observatorio con pasión poética. Los edificios recuerdan, dijo. Y cuando los restauramos, no solo preservamos madera y piedra, restauramos memoria, creencias, significado. La sala estalló en aplausos. Y yo me senté allí, preguntándome de quién era la memoria que realmente quería preservar. Después del evento, me quedé un rato. No quería, pero mis piernas no se movieron lo suficientemente rápido para salir. Me encontró cerca de la mesa de bebidas, tomando un ponche aguado. «No sabía que vendrías», dijo, sorprendida. «Lo hiciste bien», respondí. Sonrió. «Siempre dices eso». La miré entonces, de verdad. No a la conferencista, no a la arquitecta. A la persona. Y pregunté. «Elena, ¿nunca te cansas de actuar?» Su rostro se tambaleó, por solo un instante. «¿De qué hablas?» Me encogí de hombros. «De esa versión curada de ti misma. La confianza ensayada. El guión». Rió, pero con fragilidad. «Suenas como si estuvieras citando una de tus clases». «Tal vez lo esté haciendo». No respondió. Solo tocó suavemente mi brazo y dijo. «Me alegra que vinieras». Esa noche, me senté en el coche frente a nuestra casa durante casi una hora. No lloré. No grité. Solo miré la luz del porche, la que instalé hace 2 veranos, la que parpadea un poco cuando llueve. Todo parecía igual, pero nada lo era.
Estaba aferrado a un puente que ya no me sostenía. Hay momentos en los que la verdad no grita, susurra. Y si te has entrenado demasiado tiempo para guardar silencio, puedes pasarla por alto por completo. Yo casi lo hice. Después del evento en el museo, empecé a despertarme más temprano de lo habitual. No porque no pudiera dormir, sino porque quería tener ventaja en la actuación. Fingir que no sabía. Fingir que aún podía vivir sin saber. Una mañana, me senté en el despacho con las dos versiones del plano del observatorio, la de Elena y la de Miró, extendidas sobre el escritorio. Las estudié como si fueran una confesión escrita con dos letras distintas. Había pequeñas diferencias, una línea desplazada, una escalera más ancha, una ventana rediseñada. Elena había cambiado lo suficiente como para decir que era suyo. Pero el núcleo seguía siendo de él, el alma del edificio. Y entonces lo vi. En el borde del plano original de Miró, casi oculto en el margen, estaban unas iniciales apenas visibles. Para ES. Contuve el aliento. No solo había usado su diseño. Él lo había hecho para ella. Pasé el resto del día caminando por los márgenes de la ciudad, por callejones, parques, la periferia de Stoneford donde no iban los turistas. Necesitaba espacio para sentir algo. No quería explotar. No quería acusar. Quería claridad. Por la tarde, pasé frente a una pequeña cafetería que solíamos frecuentar en nuestro primer año de casados. No había vuelto allí en años. Entré por instinto. Y entonces lo vi. Julian Miró. Estaba sentado solo junto a la ventana, leyendo un plano doblado, el café intacto a su lado. Nuestras miradas se cruzaron. Y en ese momento, algo pasó entre nosotros, no ira, no miedo, sino reconocimiento. Me acerqué. ¿Te molesta si me siento? Me observó durante un largo segundo. Luego dijo. Debes de ser Daniel. Asentí. Dobló el plano y señaló la silla. No hablamos como rivales. Hablamos como hombres que comparten una carga que ninguno pidió. Nunca quise ponerte en esta posición, dijo en voz baja. No vine a culparte, respondí. Vine porque necesitaba la verdad. Pausó. Le di ese diseño hace años. Me dijo que era muy arriesgado, muy crudo. Se alejó, del proyecto, de mí. ¿Y ahora? Pregunté. Exhaló. Ahora lo está construyendo sin mí. Y fingiendo que nunca fue mío. No había veneno en su voz. Solo cansancio. Lo modificó justo lo suficiente para que fuera legal, dije. Pero no lo suficiente para que fuera correcto, concluyó él. Nos quedamos en silencio. Finalmente, pregunté lo que más temía. ¿La amas? No respondió de inmediato. Luego, en voz baja. Creo que amé a quien fue. O a quien creí que era. Pero Elena, ella siempre construye con piezas rotas. Solo que nunca se queda el tiempo suficiente para reparar lo que se rompe después. Esa noche volví a casa y la encontré en el balcón, tomando vino, con las luces de la ciudad titilando abajo. No me oyó entrar. Me quedé en la puerta observándola, la arquitecta de estructuras y de historias. La mujer que una vez dijo que construía puentes para hacer sentir seguras a las personas. Y entendí, no había vuelto a casa. Solo había regresado al lugar donde por fin comprendí que había estado roto todo este tiempo. No me fui de inmediato. Quería hacerlo. Después de aquella noche en el balcón, después de oír la voz de Julian resonando en mi cabeza, debería haber hecho la maleta y salido por la puerta como un hombre que por fin recupera la columna vertebral. Pero no lo hice. Porque lo extraño de la traición es lo silenciosamente que se instala. No irrumpe como una tormenta. Se filtra. Llena las paredes. Reposa en los espacios entre los momentos. Y a veces, te quedas, solo para asegurarte de que no te lo estás imaginando. Elena empezó a notarlo. Me miraba por más tiempo de lo habitual. Sus manos se quedaban sobre mis hombros unos segundos más. Empezó a hacer preguntas que no hacía desde hacía años. ¿Cómo estuvo tu clase? ¿Almorzaste? ¿Estás contento con tu trabajo? Yo respondía con cortesía. Pero no le daba nada real. Porque lo real se había vuelto peligroso. Una noche, colocó su mano sobre la mía durante la cena y dijo. Deberíamos hacer un viaje. Solo los dos. Estamos agotados. Asentí. Tal vez. Pero en mi mente, ya me había ido. Comencé a vaciar cajones. En silencio. Como un hombre que guarda su vida al revés. Empaqueté viejas notas de clase, fotos de nuestros primeros años, tarjetas de cumpleaños que ni recordaba tener. Encontré una de ella.
Año 2. La letra cuidada, las palabras tímidas. Gracias por creer en mí incluso cuando tengo miedo de convertirme en quien soy. Leí esa línea 3 veces. Y lo sentí, ese dolor de saber que alguna vez me necesitó para ser ella misma. Y luego, dejó de necesitarme. Un miércoles por la tarde, estaba en la sala de profesores corrigiendo ensayos cuando una colega se sentó a mi lado, Lila, una nueva profesora de ética. Tienes cara de hombre caminando por una cuerda floja, dijo con una sonrisa. Ah, sí. Lees cada página como si fuera a explotar. Solté una pequeña risa. Tal vez lo haga. Ella me miró, ahora seria. Sea lo que sea, Daniel, no tienes que cargarlo solo. Eso se me quedó grabado, porque lo había cargado solo. Elena no ofrecía espacio para la verdad, solo para la presentación, el control y los aplausos. Pero un matrimonio no es una galería. Se supone que es una base sólida. Y la nuestra estaba agrietada hasta el fondo. No planeaba confrontarla. Pero la verdad tiene una forma de acorralarte, no con rabia, ni siquiera con valentía, sino con agotamiento. Ese que llega cuando estás cansado de fingir que todo sigue en pie, cuando en realidad ya sabes que se vino abajo. Era un domingo por la noche. Elena dibujaba sobre la encimera de la cocina, con los auriculares puestos, rodeada de lápices sueltos y una taza de té a medio terminar. La ciudad brillaba detrás de ella a través de las ventanas, y por un momento, parecía la versión de ella de la que me enamoré. Concentrada, silenciosa, intocable. Me quedé ahí más tiempo del que pensaba. Finalmente me miró. ¿Todo bien? Me senté frente a ella. Elena, dije con suavidad, necesito preguntarte algo. Y quiero la respuesta real. Su lápiz se detuvo a medio trazo. Está bien. ¿De quién fue la idea del proyecto del observatorio? Parpadeó. ¿Perdón? Me refiero al concepto original. El de antes de los retoques. Antes de que la ciudad lo viera. ¿Fue tuyo? Pasó un segundo. El lápiz cayó de sus dedos. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo en voz baja. No levanté la voz. Porque vi el plano. El que está firmado por J.K. Miró. Y la dedicatoria. Ella cerró los ojos un instante, no por sorpresa, ni por negación. Por rendición. Julian y yo lo hicimos hace años, dijo, con la voz apenas audible. Me lo dio. No lo robé. Pero tampoco lo acreditaste. Su voz se quebró. Iba a hacerlo. Al final. Después del proyecto. Solo, quería demostrar que podía lograrlo yo sola. ¿Lograr qué? ¿Tener éxito sin él? ¿O fingir que nunca existió? No respondió. Respiré hondo. Elena, no estoy enojado. Estoy cansado de fingir. No necesitas defenderte. Ya conozco la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise hacerte daño. Lo sé, dije. Pero igual lo hiciste. El silencio se instaló entre nosotros. Entonces deslicé una pequeña caja por la mesa, no era un anillo, ni un regalo, solo una llave. La del apartamento que había alquilado 2 semanas atrás. Me mudo mañana. Ella tomó la llave con manos temblorosas. ¿Y después? Preguntó. Me levanté. No lo sé, respondí. Pero creo que algunas cosas están hechas para sostenerse por sí solas. Hice las maletas en silencio. No por rabia. No por prisa, solo con el ritmo constante de alguien que ya se había ido en todo sentido, excepto físicamente. Elena no me detuvo. Observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, como quien intenta memorizar una escena que nunca pensó presenciar. O tal vez sí, solo que nunca imaginó que sucedería con tanta calma. Pensé que ibas a gritar, dijo. Ya lo hice, respondí. Por dentro. Bajó la mirada. Tú siempre fuiste el que se mantenía sereno, incluso cuando no lo merecía. Cerré la maleta y me puse de pie. Eso no era fuerza. Era silencio confundido con paz. Asintió, pero no dijo nada más. Me mudé a un departamento modesto, sobre una librería de segunda mano en la parte antigua de Stoneford. No era glamoroso. El piso crujía, el radiador silbaba por las mañanas y las ventanas se empañaban desde dentro. Pero era mío. Y por primera vez en años, no sentía que estaba invadiendo mi propia vida. Pasé las primeras noches reorganizando muebles que apenas tenía. Compré platos de segunda mano, una cafetera de verdad, cuadernos en blanco que no sabía si llenaría. No extrañaba la casa. Extrañaba a quien fui antes de perderme dentro de ella. Unos días después de mudarme, recibí una carta.
Escrita a mano, sin remitente. No era de Julian, era de Elena. Corta, casi contenida. Solo quería darte las gracias. Por no estallar, por no humillarme, por sostener la verdad en tus manos y aún así elegir irte en lugar de quemarlo todo. Nunca merecí esa versión de ti. Ojalá algún día encuentres a alguien que sí la merezca. Doblé la carta, la guardé en un cajón y la dejé allí, no como recuerdo, sino como límite. Como recordatorio de que soltar no siempre es olvidar. A veces solo es no volver a extender la mano hacia atrás. La primera mañana que desperté en el nuevo apartamento y no revisé el celular buscando su nombre, entendí algo. La paz no llega con las respuestas. Llega cuando aceptas las que nunca tendrás. Lo curioso de reconstruirse no es que empieces desde cero, es que descubres que no se cayó cuando todo lo demás sí lo hizo. Pasaron semanas. Seguí dando clases. Empecé a correr de nuevo. Leí libros que no hablaban de ética ni de traición. Hablé con desconocidos. Dejé de releer mensajes antiguos. Y poco a poco, sentí algo que no sentía desde hacía años. Levedad. No alegría. Aún no. Pero ese tipo de ligereza que llega cuando dejas de cargar la mentira de alguien más como si fuera tuya. Nunca le conté a nadie lo que realmente pasó entre Elena y yo. No del todo. No de una forma que la pintara como la villana. Porque no lo era. Era brillante. Y rota. Y tenía miedo de ser promedio. Y desde ese miedo, eligió la ilusión en lugar de la honestidad, el control en lugar de la conexión. Pero aún así, yo elegí amarla. Ese fue mi error. No haberla amado, sino negarme a aceptar que ella no podía devolverlo en la misma moneda. Una tarde, recibí un mensaje de Julian. Breve. Cortés. Sin emoción. El observatorio se inaugura el próximo mes. Rechacé la invitación. Pensé que te gustaría saberlo. No respondí. No por rencor. Simplemente, no necesitaba el cierre que él ofrecía. Porque yo ya tenía el mío. El observatorio sí se inauguró. No fui a la ceremonia. Pero una semana después, subí solo en el coche. Solo yo, un café en mano y el sonido de las piedras bajo las llantas. Aparqué en el borde del terreno y lo observé, la cúpula restaurada, brillante contra el horizonte. Era hermosa. No por quien la reclamó, sino porque, a pesar de todo, seguía en pie. Esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento, con las ventanas abiertas al sonido del tráfico, y dibujé algo. No un edificio. No un plano. Solo líneas. Caóticas. Reales. Honestas. Aún no sabía qué era. Pero era mío. Y con eso, bastaba.